Hola, soy Sinestesia y hoy vamos a hablar de lo ocurrido con el batiscafo de Ocean Gate, el cual desencadenó en una implosión y terminó por quitarle la vida a 5 personas. Para entender qué fue lo que pasó, hay que entender cuál era el motivo del viaje que realizaban las personas que viajaban en el batiscafo. Estas personas buscaban explorar y dar un paseo por donde se hallan los restos del Titanic, así que se imaginarán la importancia de este viaje para ciertas personas. Y sí, estamos hablando de Titan, el que implosionó. Para entender por qué le digo batiscafo, hay que entender que este supuesto submarino, como todos dicen, no era un submarino. Pero más adelante voy a dar detalles de por qué no era un submarino y le digo tanto batiscafo. Nombre: Titan. Su propósito: experimentar un viaje a las profundidades del mar, incluyendo el lugar del naufragio del Titanic, por un precio de $250.000. Por lo general, las naves que se sumergen a estas profundidades tienen un recipiente a presión de titanio de forma esférica para soportar las presiones aplastantes del fondo marino. Sin embargo, el del Titan estaba elaborado de una combinación de titanio y fibra de carbono compuesta. En este contexto, el titanio y la fibra de carbono son dos materiales muy diferentes que tienen propiedades muy diferentes. El titanio es elástico y puede adaptarse a las tensiones. Se contrae para ajustarse a la fuerza de presión y se vuelve a expandir a medida que se alían estas fuerzas. Pero en cambio, la fibra de carbono es mucho más rígida y no tiene el mismo tipo de elasticidad. Lo que puede haber ocurrido es que las diferencias entre estos materiales pueden haber producido algún tipo de pérdida de integridad, un defecto que desencadenó en una implosión instantánea debido a la presión del agua. Otros datos aparte es que el batiscafo contaba con un baño disponible, una escotilla, 3 pantallas para monitorizar todo lo que ocurría y el dichoso control Logitech F710 con el que manejaban el batiscafo. Además, tenían varios de esos guardados por si ese se llegaba a romper. Stockton Rush y Rob McCallum. Alerta de voces que fueron desestimadas por Stockton Rush. Existió un intercambio de correos entre Rush y un especialista en exploración de aguas profundas. Este sería Rob McCallum. En estos mensajes, Rob le dijo a Rush que estaba poniendo en riesgo a sus clientes y lo instó a dejar de usar el sumergible hasta que fuera clasificado por un organismo independiente. Rush dijo que estaba cansado de que quieran detener la innovación, hasta amenazó a Rob con emprender acciones legales. En resumidas palabras, la embarcación nunca fue certificada ni clasificada. Rush fundó Ocean Gate en 2009 y la compañía aún no se ha pronunciado sobre estos mails. Otra cosa que puedo destacar es que su diseño era experimental y el hecho de que el material fibra de carbono fuese utilizado para construirlo no era aceptable para McCallum. Los vehículos submarinos pueden ser certificados o clasificados por distintas organizaciones. Stockton se imaginaba a sí mismo como un empresario inconformista, dijo McCallum. También dijo que le gustaba pensar de forma original, no le gustaba estar sujeto a reglas. Pero hay reglas. Y luego están los principios sólidos de ingeniería y las leyes de la física. Stockton también desestimó advertencias de sus propios empleados desde el 2018. Tripulantes del Titan. Stockton Rush era el director ejecutivo de Ocean Gate, la compañía que desarrolló la embarcación. Además, era el creador de Titan, la persona que ideó, diseñó y puso en práctica esta embarcación para estos tours. Por otra parte, algo que llama mucho la atención es que la esposa de Rush es descendiente de una pareja que perdió la vida en el hundimiento del Titanic. Shahzada Dawood, un reconocido empresario de 48 años, graduado de Derecho en la Universidad de Buckingham, en Reino Unido.
y miembro del Instituto SETI en California. Era un aficionado a la historia del naufragio del transatlántico que se hundió hace más de 100 años. Suleiman Dawood. El hijo de Shahzada Dawood, el cual tenía 19 años, era estudiante de la Escuela de Negocios de la Universidad de Strathclyde, en Glasgow, Escocia, en donde habría comenzado sus estudios profesionales hace un año. Su familia dice que era un joven fanático de la literatura de ciencia ficción y de aprender cosas nuevas. También tenía habilidades para los deportes como el voleibol y agilidad para las actividades de concentración, como los cubos de Rubik. Mucha gente señaló que él no se encontraba muy emocionado por emprender el viaje a bordo del Titan. Su tía, Asmeh Dawood, también hermana mayor del multimillonario Shahzada Dawood, aseguró que su sobrino se sentía aterrado por la expedición. Sin embargo, aceptó la peligrosa propuesta de su padre solo por complacerlo, en una fecha cercana al Día del Padre. Hamish Harding, multimillonario y explorador británico de 58 años. Era piloto, explorador y turista espacial. Estaba radicado en los Emiratos Árabes Unidos. También fundador de Action Group y presidente de Action Aviation, una empresa internacional de corretaje de aeronaves con sede en Dubái. Paul Henry Nargolet, especialista en buceo, arqueólogo marítimo francés de 77 años. Su mayor pasión era el Titanic. Si había un experto sobre la historia del Titanic, ese era Paul Henry Nargolet. Batiscafo. Cuando hablamos de batiscafo, eso implica cosas diferentes a un submarino. Entonces, establezcamos diferencias. El submarino es capaz de navegar como por superficie o inmersión, que es completamente autónomo y no depende de nadie. Tiene sus propios sistemas de salvamento y rescate, pero el batiscafo es completamente diferente. Su navegación es muy limitada, es como si fuese un ascensor que sube y que baja, es muy limitado porque no tiene cámaras de aislamiento donde los supervivientes pueden refugiarse y esperar un rescate. Tristemente, este fue el caso del Titan. Este era un batiscafo y era muy limitado. La misión fatídica. Demorarían 2 horas en bajar. El sumergible perdió contacto con la superficie el domingo 18 de junio. A la hora y 45 minutos se perdió la comunicación con la embarcación. Luego hallan los escombros del sumergible Titan y se confirma que pierden la vida los 5 pasajeros. El sumergible está a 1600 pies de donde está el Titanic y ahí no hay restos del Titanic. Es un fondo muy liso. Eso es consistente con la locación de la última comunicación y es compatible con una implosión en esa columna de agua. Recordemos, a 500 metros estaban los restos del Titanic. Según el profesor Iskender Sahim, profesor de mecánica e ingeniería aeroespacial, dice que el batiscafo descendía cada vez más rápido, lo cual implica que los propulsores fallaban y por resultado el impacto pudo haber causado este desastre. También indican que no solo sus materiales pudieron haber reducido su resistencia, sino que su forma alargada también influyó. Su última ubicación fue a 1448 kilómetros al este de Cape Cod, en el Océano Atlántico Norte. La implosión. Uno de los grandes desafíos para cualquier embarcación sumergible es resistir los enormes niveles de presión oceánica cuanto más se desciende. Para el contraalmirante de la Guardia Costera de Estados Unidos, la presión del agua sobre la nave sería equivalente al peso de la Torre Eiffel. Es por eso que cuando encontraron los restos del sumergible, los expertos apuntaron hacia la teoría de la implosión. ¿Qué es una implosión? Una implosión es un hundimiento y rotura hacia adentro de las paredes de un recipiente, cuya presión es inferior a la del exterior. Respecto al batiscafo, cuando se produce un fallo de este tipo es porque ha habido un fallo estructural o que alguno de los orificios que tienen que estar sellados por cualquier causa dejan de estarlo.
y se produce una filtración que genera una diferencia de presión tan grande que produce un aplastamiento instantáneo. En cuanto al rescate marítimo, vamos a decir que hay mecanismos para cualquier rescate de submarinos y toda la infraestructura está montada para el salvamento y rescate de submarinos militares que tienen un diseño similar, los cuales pueden acoplarse mediante la misma escotilla que llevan todos. Es decir, que todo está estandarizado y todo está pensado para unas profundidades limitadas. Normalmente, todos estos submarinos tienen un límite para sumergirse y solo se manejan hasta estos límites. En el caso de los batiscafos, la profundidad es muchísimo mayor. No tienen sistemas de rescate, no hay forma que se pueda acoplar a otro vehículo que sea de rescate y no se puede hacer un equilibrado de presión. La única opción para rescate era la utilización de vehículos a control remoto. Teorías. Puede ser que estructuralmente no estuviera bien el batiscafo, haya tenido algún orificio y no estuviese bien sellado, y eso fue lo que causó la diferencia de presión entre el exterior del batiscafo y el interior del batiscafo. Eso es a nivel estructural, ya que este batiscafo contaba con un material, entre comillas, nuevo, era experimental, por lo tanto puede ser que se haya dado a nivel estructural, como bien dicen algunas personas. Por otra parte, pudo haber sido, como dice el profesor Iskender Saim, que hayan fallado los propulsores, que el impacto que tuvo ahí el batiscafo haya sido producido por este impacto y haya desencadenado en esta implosión. Yo creo que es más factible que el batiscafo haya tenido algún problema a nivel estructural y no haya resistido la presión. En este caso será casi imposible recuperar los restos de la tripulación. Respecto a estas personas, debemos guardar respeto por ellas y sus familiares. Sin lugar a duda, esto es algo que nos recuerda que debemos ser conscientes sobre dónde nos metemos y los riesgos que podemos llegar a sufrir. Lo único bueno que se puede rescatar de esto es que si alguien más quiere realizar este tipo de viajes, esta persona pueda ser capaz y consciente de que su nave debería al menos tener una certificación para evitar este tipo de accidentes. También le sirve a las compañías para aprender que no se pueden ignorar tantas advertencias, ya que se puede pagar muy caro. Conclusión, claramente es un final más amable que la situación a la que se podrían encontrar estando 4 días en la oscuridad, en un espacio confinado, donde pronto se les acabaría el oxígeno y comida. Además de no poder gozar de una buena comodidad por el reducido espacio y el tema de los desechos humanos. Se cree que nadie tuvo tiempo de darse cuenta de lo que pasó, lo cual es lo mejor a estar sufriendo tiempo indefinido esperando tu muerte. Dato curioso, el youtuber MrBeast iba a morir en el batiscafo. MrBeast es uno de los youtubers más queridos y seguidos del mundo. Hizo una brutal revelación, esto es que iba a morir en el batiscafo. Y es que Stockton Rush, el presidente de OceanGate, le hizo una invitación para subirse a bordo. Al final decidió que no quería ir. Muchas gracias, soy Sinestesia y nos vemos en un próximo video.